más de 300 toneladas de drogas y un centenar de mujeres secuestradas en un sótano. Ese fue el increíble pero oscuro descubrimiento que encontró la Sedena en la antigua residencia del Grupo 300, caso que ya ha dejado más dudas que respuestas, pero que nunca imaginaron que podía ser tan oscuro a este punto. No pasaron más de 48 horas después de la conferencia de prensa en la que Harfuch había revelado la red corrupta detrás de los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, decidió intervenir de forma directa. No era algo común. El ejército suele mantenerse a la sombra en casos políticos, pero esta vez el caso había cruzado una línea. Los indicios que surgieron de los teléfonos encontrados por Harfuch en la escena del crimen apuntaban a algo mucho más oscuro, y había un lugar en específico al que nadie quería regresar: la antigua residencia de Ximena Guzmán, una propiedad ubicada en un fraccionamiento de lujo al sur de la Ciudad de México, que durante años había sido considerada simplemente como una casa más de una funcionaria pública con una carrera ascendente. Pero esa fachada estaba a punto de derrumbarse por completo. La madrugada del jueves, más de 40 vehículos militares blindados rodearon el perímetro del fraccionamiento. No hubo advertencias ni llamados previos. Sedena había decidido ejecutar la operación en completo silencio, no solo para evitar filtraciones, sino porque sabían que adentro de esa residencia había algo más que muebles o recuerdos. Lo sabían por los mensajes, por las rutas que Ximena había mencionado en los chats, por los nombres que aparecían en los documentos. Esa casa había sido utilizada como centro logístico, pero lo que no esperaban eran lo que encontrarían escondido debajo. Al ingresar a la propiedad, lo primero que llamó la atención no fue la decoración lujosa, minimalista, perfectamente ordenada, sino el silencio. No había nadie. Todo estaba perfectamente limpio, demasiado limpio. Los soldados del Escuadrón Especial de Búsqueda avanzaban habitación por habitación, documentando cada rincón, cada objeto, cada señal. Pero fue en el tercer piso donde uno de los agentes notó algo extraño: una pared que resonaba diferente al golpearla, un panel oculto. Cuando removieron el marco, descubrieron lo que parecía un acceso vertical hacia un subsuelo. El ascensor estaba camuflado, no había botones a la vista, solo un lector biométrico, y ese lector todavía funcionaba. Uno de los técnicos logró forzar el sistema utilizando un acceso universal militar. El ascensor descendió más de 12 metros bajo tierra. Lo que encontraron no era solo un sótano, era un búnker operativo, una estructura metálica reforzada con ventilación industrial, cámaras y una sala de comando con múltiples pantallas apagadas. Pero eso no fue lo peor. En una de las habitaciones conectadas al búnker había un área de almacenamiento refrigerado. Al abrirla, los soldados se quedaron helados. Docenas de paquetes plastificados, con logos impresos en alto relieve. Eran bloques de droga. No cualquiera. Se trataba de metanfetamina cristalina de alta pureza, envuelta en el emblema del grupo criminal conocido como Los 300. Hasta ese momento ese nombre solo había aparecido en rumores. Supuestos desertores del CJNG que habían formado una célula autónoma sin lealtad más que al dinero y que operaban como una red privada de tráfico, extorsión y trata. Pero los rumores ahora eran una realidad. Los logos estaban ahí, la droga estaba ahí, y lo que vendría a continuación sería aún más perturbador. Cuando los soldados revisaban la última sección del búnker, encontraron una puerta con doble cerradura electromagnética. Tardaron casi media hora en forzarla. Lo que había del otro lado era algo que nadie estaba preparado para ver. Un cuarto estrecho, sin ventilación visible, donde se encontraban al menos 6 mujeres, jóvenes, con evidentes signos de desnutrición, algunas en estado de shock, otras dormidas por agotamiento. El olor era insoportable. Habían sido mantenidas ahí durante semanas, raptadas, utilizadas, silenciadas. Eran cariñosas, como les llamaban en los mensajes cifrados. Mujeres que habían sido secuestradas por el grupo criminal para ser usadas como mercancía humana. Y una de ellas, según confirmaron después los registros de migración, era ciudadana colombiana, reportada como desaparecida desde hacía 2 meses. Cuando una de las víctimas fue rescatada y estabilizada por los paramédicos, alcanzó a decir unas pocas palabras. No sabíamos dónde estábamos, solo escuchábamos pasos, gritos
y a veces canciones viejas, rancheras. Esa frase quedó grabada en el reporte de Sedena como prueba del tipo de tortura psicológica que habían soportado. El lugar, más que un escondite, era una prisión. Para ese momento la operación había escalado de una simple inspección a un caso internacional de trata de personas. Y aunque la residencia estaba registrada a nombre de un fideicomiso, la escritura original revelaba que el terreno había sido comprado por un testaferro vinculado a la administración de Clara Brugada. No había margen de error. Alguien en el gobierno había facilitado esa estructura. Alguien que sabía perfectamente lo que se hacía ahí. Y todo apuntaba a que Jimena no solo estaba al tanto, sino que era parte del engranaje. En medio de la operación, mientras los soldados trasladaban los paquetes de droga y aseguraban a las víctimas, un alto mando de inteligencia recibió una llamada directa desde el despacho presidencial. Querían saber si el nombre de los 300 estaba confirmado. La respuesta fue clara: sí. No solo estaban activos, sino que estaban más cerca del poder político de lo que nadie había imaginado. Mientras tanto, los medios comenzaban a filtrar algunas imágenes del operativo, pero lo más delicado aún no se sabía. En una caja metálica oculta dentro de un falso techo, uno de los agentes halló una libreta negra, con anotaciones escritas a mano, fechas, nombres, montos. Parecía un libro contable, pero no uno cualquiera. Era una bitácora, una agenda de movimientos que detallaba reuniones con empresarios, pagos a funcionarios y nombres codificados que después serían identificados por inteligencia militar. Entre ellos, un nombre resaltaba en tinta roja: Rafael C., el mismo Rafael que había aparecido en los mensajes de los teléfonos. A mitad del operativo, una notificación llegó al celular del comandante encargado del despliegue. Era de inteligencia digital. Uno de los servidores encriptados vinculados a la red de cámaras del búnker se había conectado de forma remota con una IP extranjera. Alguien estaba intentando borrar los registros del sistema. Afortunadamente ya se había hecho una copia de seguridad, pero eso confirmaba lo que Harfuch ya había advertido. Había manos ocultas que seguían intentando proteger esa red y estaban dispuestos a todo por evitar que se revelara lo que estaba detrás. Suscríbete si te gusta el video. Desde ese momento, la casa de Jimena dejó de ser un punto más en la investigación. Se convirtió en el epicentro. Lo que había comenzado como una sospecha aislada, ahora era una confirmación brutal de que el grupo criminal de los 300 no solo operaba en las sombras, sino que había tomado como base operativa una residencia vinculada a una funcionaria del gobierno capitalino. La reacción fue inmediata. La Fiscalía General de la República emitió una orden de intervención directa. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló más de 15 cuentas bancarias relacionadas con empresas fachada que habían girado pagos a esa residencia. Y la Interpol solicitó la identificación plena de las mujeres rescatadas, ante la sospecha de que al menos 2 de ellas eran extranjeras buscadas desde hacía meses por redes de tráfico humano. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando uno de los técnicos militares encontró en el interior de un CPU oculto bajo el piso una carpeta encriptada con el nombre clave Sicuris. Al desbloquearla, lo que apareció fue un archivo de video, una grabación de baja calidad donde se mostraba una reunión ocurrida en esa misma casa. 4 hombres con el rostro cubierto, hablando en código, discutiendo sobre una entrega. Uno de ellos, por su complexión y forma de hablar, fue identificado preliminarmente como un operador del grupo Los 300, conocido como El Tico. Y la voz que lideraba la conversación parecía pertenecer a una mujer que daba órdenes, no sugerencias. Aún no había confirmación oficial, pero los analistas comenzaron a comparar esa voz con archivos grabados de Jimena en reuniones internas de seguridad. La posibilidad de que ella misma hubiera dirigido esa reunión era una bomba política. ¿Y ahora qué se supone que pasaría? ¿Qué dirían a la prensa? La noticia del operativo se filtró a los medios con una velocidad que ni los propios estrategas de comunicación del ejército esperaban. En cuestión de horas, cadenas de televisión nacionales, cuentas de periodistas independientes y medios digitales estaban publicando titulares como «La Sedena desmantela búnker narco en casa de exfuncionaria» o «Cariñosas, droga y corrupción, lo que había debajo de la residencia de Jimena Guzmán». El escándalo ya no podía ocultarse. Las imágenes eran demoledoras. Y en el centro de todo, una sola pregunta comenzaba a repetirse como eco. ¿Quién permitió esto?
Mientras en el terreno se aseguraban los últimos espacios ocultos del búnker, en el Centro Nacional de Inteligencia CNI se desplegaba una reunión de emergencia. Harfuch, que había sido el primero en levantar la alerta sobre la conexión de Jimena con el grupo criminal, fue convocado para presentar los hallazgos del caso. Sobre la mesa habían fotos, planos del lugar, transcripciones de los mensajes recuperados y, lo más delicado, un reporte interno que confirmaba que varios elementos de la policía capitalina habían acudido al fraccionamiento días antes del operativo, no para investigar, sino para borrar huellas. El sistema estaba infiltrado, y no solo eso, se estaba defendiendo. Durante la presentación, Harfuch fue claro, no suavizó sus palabras. Esto no fue una operación aislada. Esta residencia fue protegida por una red interna durante meses, tal vez años. Y no se trata solo de Jimena Guzmán. El grupo de los 300 tiene operaciones dentro del gobierno. Funcionarios, policías, empresarios. Esto no es una investigación sobre un laboratorio. Es una investigación sobre cómo el crimen organizado se institucionalizó sin que nadie lo notara. O peor aún, mientras todos lo sabían. El silencio en la sala fue absoluto. Mientras tanto, en la residencia asegurada, los agentes federales comenzaron a procesar el contenido del búnker con mayor detalle. Entre las pertenencias personales que permanecían guardadas en el nivel subterráneo, hallaron una colección de dispositivos de almacenamiento digital, pendrives, discos duros externos, tarjetas SD. La mayoría de ellos contenían registros financieros, pero uno en particular llamó la atención. Estaba etiquetado con marcador rojo, simplemente como R. Al conectarlo, los especialistas encontraron una serie de grabaciones de audio, archivos de voz, breves de entre 30 y 90 segundos. En ellos se escuchaban instrucciones, órdenes logísticas, discusiones sobre pagos y rutas, y en más de un archivo, la voz femenina que aparecía, firme, fría, sin titubeos, decía frases como: que no falte mercancía, si se ponen difíciles los cambiamos, las otras ya llegaron, que estén listas para la cena. Era imposible no notar el tono de mando, la forma de hablar de alguien acostumbrado a dar órdenes. Los analistas no tardaron en hacer la comparación. La voz coincidía, y en más del 85%, con registros oficiales de Jimena. Pero lo más perturbador estaba en un archivo etiquetado como Reunión Piso 7. Ahí, en medio de una conversación de negocios, se colaban frases como: tenemos la protección de 2 diputados, uno de alcaldía y el enlace de la fiscalía. Si ellos caen, caemos todos, así que asegúrate de que se callen. En ese momento, los fiscales a cargo del caso comprendieron que el operativo había abierto una caja de Pandora. La red no solo implicaba al grupo criminal Los 300, sino que involucraba de forma directa a miembros activos del Congreso de la Ciudad de México, a fiscales auxiliares y hasta a coordinadores de seguridad en alcaldías clave. El sistema no solo estaba tocado por el crimen, estaba coludido con él. Mientras el material era procesado, las jóvenes rescatadas del búnker eran trasladadas a un centro médico especializado, pero no todas estaban estables. Una de ellas, la más joven, no superaba los 17 años, apenas podía hablar. En su informe inicial, reveló algo que estremeció a los especialistas. Había sido secuestrada en Michoacán semanas atrás y trasladada por una red de trata que la llevó a la capital, donde fue vendida a una señora importante. Según su testimonio, no había sido la única. A otras las traían desde Colombia, Venezuela y El Salvador, siempre con la misma ruta: frontera, casa de paso, búnker. Ese testimonio fue corroborado por una serie de correos electrónicos encontrados en una de las computadoras del búnker. Los mensajes, redactados en código, hacían referencia a paquetes de diferentes nacionalidades, precios, fechas de entrega y condiciones. Las cariñosas eran mercancía, producto, y su destino final, según los registros, no siempre era la ciudad. Algunos de esos envíos estaban programados para salidas al extranjero. En ese punto, la Sedena tomó una decisión sin precedentes. Una vez asegurado el inmueble, se ordenó su demolición parcial, no solo para evitar que volviera a ser utilizado, sino porque se temía que hubiera pasadizos o compartimientos ocultos que aún no se habían descubierto. Y durante ese proceso de demolición, una retroexcavadora golpeó una sección del piso trasero del jardín. El impacto rompió una losa hueca. Lo que había debajo dejó sin aliento a todos. Una segunda cámara subterránea, más pequeña, más antigua. No había sistemas eléctricos ni cámaras, solo muros de concreto y cadenas oxidadas. Y en una esquina, una cruz improvisada, hecha con tubos de metal soldados.
No había cuerpos visibles, pero solo los perros de búsqueda detectaron restos biológicos. Un análisis preliminar confirmó que al menos 2 personas habían muerto ahí dentro. Ahora el caso escalaba. Ya no era solo narcotráfico, ni trata, era también un sitio de exterminio. Las fuerzas federales sellaron la zona. Nadie más podía entrar. Los informes comenzaron a fluir en canales cerrados, y en los pasillos del poder, el nerviosismo crecía. Las conexiones políticas eran demasiado evidentes. La presión internacional se avecinaba, y la gobernadora Clara Brugada, hasta ese momento ausente del caso públicamente, fue obligada a emitir un mensaje. En cadena nacional, con semblante tenso, Clara Brugada dijo: "Lamento profundamente lo sucedido en la residencia vinculada a la exfuncionaria Jimena Guzmán. Confío en las autoridades federales. Mi gobierno no tolerará ninguna complicidad con el crimen organizado". Pero sus palabras no convencieron. Las pruebas, los documentos, los registros, las llamadas, todo indicaba que su entorno había estado comprometido. Esa misma noche, Harfuch recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Un informante anónimo. Su voz distorsionada, pero con información que solo alguien muy cercano a los 300 podía conocer. Dijo: "La casa era una de 3. Las otras 2 están activas. Una en Morelos, otra en Chiapas. No busquen nombres, busquen movimientos. Busquen a El Sastre". Luego colgó. La existencia de otras casas operativas elevó el nivel de alarma. Si lo descubierto en Huetamo y en la residencia de Jimena era solo una parte, entonces el grupo criminal no solo seguía activo, estaba extendido, protegido y listo para moverse. La investigación entraba ahora en su fase más peligrosa. Ya no se trataba de lo que se encontró, sino de lo que todavía no se había visto, y el tiempo jugaba en contra. ¿Será que el caso es peor de lo que pensaban? El día siguiente amaneció con un clima extraño en la Ciudad de México. El cielo tenía ese tono grisáceo que anticipa tormentas, pero no eran solo nubes lo que cargaba el ambiente, era tensión. Las fuerzas federales ya no estaban operando en silencio. Ahora era visible. Helicópteros sobrevolando ciertas zonas del sur, retenes militares en puntos estratégicos y una coordinación inusual entre la Sedena, la Marina y el propio Centro Nacional de Inteligencia. El informante anónimo había sido claro. Existían al menos 2 propiedades adicionales utilizadas por el grupo criminal Los 300, una en Morelos, otra en Chiapas, y las piezas empezaban a moverse con una velocidad que ni los propios criminales parecían anticipar. Harfuch, junto con su equipo más confiable, comenzó a rastrear el apodo mencionado en la llamada: El Sastre. Nunca había aparecido en los informes conocidos, ninguna ficha oficial, pero en un cruce de llamadas de hace 3 meses, localizadas en una investigación distinta sobre lavado de dinero, surgía una mención a un hombre con ese alias. Su ubicación más reciente: Cuernavaca, Morelos. Pero no era lo único. En una de las llamadas registradas, el interlocutor le decía a El Sastre: "Todo listo para la entrega. El paquete viene con 3 cintas. Las niñas llegan el viernes. No olvides que el viejo quiere revisar los dientes antes de pagar". Esa frase, que en cualquier otro contexto habría sonado críptica o absurda, para los analistas fue clara. Se trataba de tráfico de personas. Y no solo eso, sino que las niñas eran sometidas a inspecciones médicas como si fueran ganado. Esa misma tarde se desplegó una operación en Cuernavaca. 40 elementos de élite, con apoyo aéreo y vehículos blindados, ingresaron a una finca ubicada a 20 kilómetros del centro de la ciudad. La propiedad, de más de 4.000 metros cuadrados, tenía muros de 3 metros de alto, cámaras perimetrales y un sistema de vigilancia que habría envidiado cualquier cárcel de mediana seguridad. Pero lo más inquietante era lo que había adentro. La casa estaba vacía. No había ocupantes visibles, pero en el sótano, los soldados encontraron algo más perturbador que el silencio. Una sala revestida con material acústico, espejos de doble vista y una consola de grabación. Frente a las cámaras habían sillas metálicas, algunas con correas. En las paredes, fotografías Polaroid, decenas, todas con números, algunos con nombres escritos a mano: Sophie, Lupe, Andrea. La mayoría, adolescentes. Las cámaras estaban apagadas, pero los discos duros aún estaban insertados. Al revisarlos, descubrieron grabaciones de entrevistas forzadas, videos en los que las víctimas eran filmadas por sujetos invisibles que les hacían preguntas sobre su edad, país de origen y antecedentes familiares. Era una estructura de selección,
una especie de mercado humano dirigido por El Sastre, quien según los archivos encontrados se encargaba de clasificar a las jóvenes antes de ser enviadas a distintos destinos. Algunos de los archivos estaban etiquetados con nombres de ciudades extranjeras: Atlanta, Madrid, Panamá. La red era internacional. Mientras tanto, en la Ciudad de México, las reacciones comenzaban a intensificarse. El Congreso local exigía explicaciones formales. Algunos diputados pedían la renuncia de la gobernadora Clara Brugada. Otros guardaban silencio. Un silencio tan calculado que gritaba complicidad. Las redes sociales estallaban, y las víctimas liberadas en la casa de Jimena empezaban a recibir atención médica especializada. Una de ellas, en estado de shock, dibujó un símbolo durante una sesión con psicólogos forenses. Era un número, el 300. Lo repitió varias veces. Cuando le preguntaron por qué, dijo algo que heló la sangre de los investigadores. Es lo que dicen antes de pegar. Dicen, por los 300. Siempre lo dicen. Al mismo tiempo, Harfuch recibía nueva información desde Chiapas. Agentes encubiertos detectaron movimientos inusuales en una propiedad ubicada en los límites de Comitán, a menos de 15 kilómetros de la frontera con Guatemala. Vehículos de lujo entrando y saliendo, luces encendidas a toda hora y reportes de desapariciones de jóvenes en comunidades cercanas. No había tiempo que perder. La tercera casa debía ser intervenida, y esta vez lo haría la Marina. La noche del sábado, bajo un cielo cubierto de estrellas y sin luna, 2 helicópteros descendieron sobre la propiedad. La sorpresa fue absoluta. No hubo oportunidad de escapar. En el interior se encontraban 4 hombres armados, 2 mujeres que actuaban como cuidadoras y 9 víctimas, todas menores de edad, retenidas en condiciones infrahumanas. Una de ellas estaba embarazada. No tenía más de 16 años. Pero el hallazgo más importante no fue humano, fue documental. En un maletín escondido dentro de una pared falsa había contratos reales, con firmas, sello notarial, y entre las rúbricas un nombre repetido varias veces: Licenciado R. Bañuelos, un abogado que había trabajado en el despacho jurídico de la Ciudad de México hasta hacía apenas 6 meses. Su firma había autorizado el uso de esas propiedades como espacios logísticos de resguardo. La investigación daba un giro aún más oscuro. No solo eran casas operativas, eran centros de procesamiento de víctimas, lugares diseñados con precisión legal para disfrazar operaciones criminales como actividades logísticas empresariales. Las estructuras legales estaban siendo utilizadas como armas por el crimen organizado, y alguien desde dentro del sistema lo permitía. En ese momento, Harfuch comprendió que lo descubierto hasta ahora era solo la superficie de algo mucho más grande. Un sistema en el que cada nivel de gobierno, cada autoridad de control, cada elemento regulador estaba potencialmente infectado. El enemigo ya no era solo un cártel, era una arquitectura criminal, un engranaje construido durante años, con paciencia, con dinero, con miedo. A medida que las víctimas eran evacuadas de la casa en Chiapas, un mensaje llegó al celular personal de Harfuch. Número oculto. Solo decía: ya sabes demasiado. Ahora te toca decidir si eres uno de ellos, o si te vas con los muertos. El mensaje fue interceptado por los equipos de inteligencia antes de que Harfuch pudiera responder, pero ya no había vuelta atrás. La línea estaba trazada, y si los 300 sabían que él los estaba acercando, entonces también sabían que no se iba a detener, y eso los haría más peligrosos. Esa noche, mientras el convoy con las víctimas avanzaba hacia el aeropuerto militar de Tapachula, donde serían trasladadas a un centro de atención federal, uno de los conductores notó algo extraño en la carretera. Una camioneta detenida, sin luces, con las puertas abiertas. Al acercarse, descubrieron el cuerpo de un hombre colgado de un árbol. En su pecho, una cartulina escrita con un marcador rojo. Uno más que prefirió hablar. Por cada 300, caerán 3.